Buenas noches a todos los que estén oyendo en este momento. Somos el grupo número 3 del curso de Ética y Filosofía. En esta oportunidad vamos a presentar el resumen y análisis del capítulo número 1 del libro del pensamiento de los ingenieros, del autor Rafael Félix Mora Ramírez. Le doy paso a mi compañera para que comience la exposición. Buenas noches a los oyentes. Voy a iniciar la exposición hablando del ingeniero del Renacimiento. El ingeniero aparece como un artista que trabaja para personas de alto rango. En este caso, como hablamos del Renacimiento, se puede decir que son los reyes y príncipes de la época. Renacimiento. ¿Qué es el Renacimiento? Fue un movimiento artístico y filosófico que se caracterizó por un redescubrimiento de la cultura y la filosofía clásica. Se originó en Italia a fines del siglo XV. Estuvo inspirado en el humanismo, un movimiento que antepuso el ser humano y la razón por encima de las creencias religiosas. Fue una época que dio cambio de la mecánica estática a la mecánica dinámica. ¿Qué se puede decir por mecánica estática? Que ésta no se preocupa por las causas naturales, sino solo por las externas ejercidas con la ayuda de herramientas. Y la mecánica dinámica, que es el tratamiento de lo dinámico que está en proceso, constituyendo así el dominio de la física. En la segunda mitad del siglo XVII, el ingeniero será visto como un estatus de figura aislada. Es ahí cuando en territorios como Francia van dando el camino para la emergencia de una profesión. Durante todo ese tiempo fue que la profesión del ingeniero estuvo mal descrito. Se puede decir que el ingeniero es aquel que crea y guía una obra de arte, por oposición al artista que la ejecuta. El trabajo del ingeniero abarca diferentes artes. En este caso, arte no solo se refiere a una producción artística, un cuadro de arte, sino a diversas áreas sin hacer distinción entre estas. Avanzada la época del Renacimiento es cuando la ingeniería moderna empieza a surgir. La profesión de ingeniería comienza a desarrollar conciencia en sí misma. A partir del siglo XVII se pusieron en marcha a los ingenieros al servicio del Estado. Y en el siglo XVIII se crean los centros para la formación de los ingenieros. El título ingeniero era otorgado por el empleador. En esta época, generalmente reyes, príncipes o nobles poderosos, vía un convenio ad hoc, que es un acuerdo legal sin planificación previa. En 1590, Simon Stevin, un holandés matemático, escribió un libro traducido al latín como Vita Politica, que significa vida cívica. En este libro, él se basa de su propia experiencia como ingeniero al servicio de los gobiernos de diferentes países y no en principios establecidos para definir al ciudadano y al ingeniero. Él considera como autoridad a quien de hecho lo ejerce y como buen ciudadano aquel que limita el poder constituido poniéndose al servicio para el fin del gobernante y de la población. Establece un compromiso recíproco contractual entre gobernante y gobernado, actuando así ambos para buscar el bienestar del país. Fue una de las primeras personas en usar y escribir sobre fracciones decimales e hizo muchas otras contribuciones a la ciencia y la ingeniería. En esta primera etapa de la ingeniería aparecen dos fuentes de conflicto. La primera, que es la diversidad de interpretación de las cláusulas contractuales. Esto se debe a que las cláusulas no siempre son claras o a que las palabras del lenguaje pueden tener varios significados dependiendo de la persona que la lea. Y la segunda fuente de conflicto, que es la difícil articulación de los intereses. El ingeniero de los Estados-Nación.
Los sucesos que ocurrieron en esta etapa fueron la creación de los cuerpos de ingenieros del Estado, el desarrollo de la ingeniería en el sector privado, y los ingenieros se sitúan en la vida social alcanzando una alta estima profesional y social. A continuación le doy paso a mi compañero para que continúe con la exposición. Buenas noches con todos. Ahora, bueno, me presento, soy Ángelo Romero y voy a continuar con la exposición. El proceso de modernización cultural, social, política y económica en los siglos XVIII y XIX, destacando como la profesionalización del conocimiento a través de la educación especializada, comenzó a jugar un papel clave en el acceso a puestos públicos y privados. Se enfatiza que en este proceso de modernización se vinculó principalmente a dos modelos, el inglés, y más centrado en la industrialización y el mercado, y el francés, más enfocado en los aspectos políticos y sociales. La ingeniería como disciplina se desarrolló a través de la integración de diversas áreas del conocimiento, como matemática, física, química y economía. En este enfoque interdisciplinario, permitió que la ingeniería se basara en criterios racionales para abordar fenómenos naturales y sociales. Además, se detalla el cambio de mecánica estática a la dinámica, marcando un avance importante en el pensamiento y la práctica ingenieril. También el papel fundamental de los cuerpos de ingenieros en Francia para formalizar la educación y la formación de ingenieros, con la creación de instituciones como la École Polytechnique y la Escuela de Minas. Francia lideró el desarrollo de una educación técnica centrada en la formación científica rigurosa, mientras que la de Inglaterra, las instituciones eran privadas, centradas en la ingeniería civil. Finalmente, se menciona que entre 1750 y 1850, la profesión de ingeniería como resultado de estos cambios. Ahora voy a dar los aspectos positivos y negativos. En los aspectos positivos tenemos el desarrollo de una nueva clase profesional que ayudó a la modernización de las sociedades. También el enfoque interdisciplinario en la ingeniería, lo que permitió la integración de diversos campos del conocimiento. También la consolidación de un sistema educativo técnico, especialmente en Francia, que promovió la formación avanzada de ingenieros. Y por último, en los aspectos positivos, el impulso de la ciencia y la tecnología que permitió la construcción de infraestructuras clave para la modernidad. Por otra parte están los aspectos negativos, en los cuales está la exclusividad educativa, favoreciendo las élites y limitando el acceso a otros sectores de la población. La desigualdad en la formación práctica y teórica, ya que algunos sistemas educativos carecían de una sólida base teórica. También la centralización educativa, lo que podría haber restringido la innovación y la diversidad de enfoques en la formación técnica. Y para terminar, la desconexión de la realidad social, ya que el enfoque técnico podría haber ignorado las necesidades sociales inmediatas en algunos casos. Ahora le doy pase a mi compañero. Buenas noches, soy Humberto Martínez y a continuación voy a proseguir con la exposición. La educación técnica en Francia fue centralizada y teórica, priorizando humanidades, ciencias e innovación, con ingenieros formados en escuelas de élite que accedían a altos cargos, aunque criticados por su enfoque más reflexivo que práctico. Alemania, en cambio, destacó con un sistema vocacional universal que integraba la investigación y formación temprana en la industria, mientras Gran Bretaña vinculó la ingeniería al trabajo manual, usando la educación técnica como ascenso social. Estados Unidos adoptó un modelo descentralizado y práctico, enfocado en competencias empresariales bajo la premisa de fabricar y vender, relegando la formación artesanal y priorizando al sector privado. Esto generó un crecimiento asimétrico, compensado luego con escuelas vocacionales inspiradas en Europa, donde la diversificación institucional aseguró calidad educativa. La globalización del siglo XIX impulsó redes transnacionales de ingenieros. Países como Francia, España y Perú crearon asociaciones profesionales, tales como la Sociedad de Ingenieros del Perú, para compartir conocimiento y desafiar monopolios. En naciones atrasadas, los ingenieros lideraron la adoptación de tecnologías, tales como ferrocarriles, minería, y usaron la ciencia
como herramienta de progreso, fusionando la identidad local con colaboración global. Así, la ingeniería no solo motorizó la industrialización, sino que además redefinió el rol de las profesiones técnicas en la construcción de estados modernos y economías interconectadas. Bien, ahora a continuación, en base a los aspectos positivos y negativos, en los aspectos positivos tenemos que en Francia la educación se basaba en el reforzamiento teórico, lo cual conllevaba a que los profesionales posean una base teórica sólida. En cambio, en Estados Unidos se destacaba la flexibilidad de las universidades al asumir tanto la formación preparatoria como el profesionalismo, adaptándose a demandas dinámicas. Además, la creación de sociedades profesionales como la Sociedad de Ingenieros del Perú fomentó el intercambio de conocimiento científico y proyectos internacionales. Ahora, en base a los aspectos negativos, tenemos que en Francia se criticaba la formación por priorizar la teoría en exceso sobre la acción práctica, limitando su impacto directo en la industria. En Estados Unidos, la educación técnica se subordinó a intereses empresariales, descuidando necesidades sociales o estatales. Y finalmente, en países atrasados tecnológicamente como España o Perú, enfrentaron desafíos para integrarse a redes internacionales, requiriendo imitar sus modelos extranjeros para superar la exclusión. Continuación con mi compañero. Continuando con la exposición, soy el alumno Anthony Morales y continuando podemos observar que en el capítulo también se habla de cómo los ingenieros se ven a sí mismos como agentes de progreso, enfocados en mejorar la sociedad a través del desarrollo económico y el bienestar social. Colaboran con el Estado en el control territorial y la infraestructura y la ordenación, buscando la armonía entre hombre y naturaleza y promoviendo la libre circulación de personas y bienes. El progreso se extiende como movimiento y orden, a veces requiriendo intervenciones como demoliciones por razones de ordenamiento o sanitarias. También se analiza la influencia del pensamiento europeo en la concepción del progreso, del papel de los ingenieros, destacando la tensión entre la visión francesa, tecnocrática y racionalista, y la anglosajona, utilitarista e individualista. Se menciona el surgimiento de la sociología desde el positivismo politécnico y la visión inicial de los ingenieros como guías del pueblo, que luego evoluciona a una percepción del pueblo como embrutecido. También se destaca de la ilustración escocesa de la influencia de la ilustración escocesa en la promoción del mercado como medio para la prosperidad humana. Eh, la influencia de en la formación de los ingenieros y su visión del progreso. En la visión francesa, influenciado por la ilustración, la filosofía de las luces y la razón cartesiana, promueve una tecnocracia que busca una utopía social y política, con una fuerte alianza entre el saber científico y el poder político. La Escuela Politécnica de París representa un humanismo social y ciudadano. En la visión anglosajona se enfoca en el utilitarismo individualista y la economía clásica, sentando las bases del pensamiento económico moderno. Promovía el mercado como medio para la prosperidad humana. Influencia de Adam Smith. Él tuvo un pensamiento individualista y liberal que atribuye importancia decisiva al individuo, a la práctica y al mercado. El mercado puede transformar vicios privados en virtudes públicas. El discurso del bienestar de la ingeniería moderna es un ámbito donde estas dos perspectivas se encuentran y se enriquecen mutuamente. Prosiguiendo, vamos a hablar sobre los aspectos positivos y aspectos negativos de esta parte del capítulo. Como aspecto positivo, comenzamos con la visión integral del progreso. El capítulo destaca una concepción amplia del progreso, que abarca no solo el desarrollo económico, sino también el bienestar social, la cultura y la vida cotidiana. Eh, También el papel activo de los ingenieros. Se reconoce a los ingenieros con un papel clave en la planificación y ejecución de los proyectos de infraestructura y ordenamiento territorial. Pasando a los aspectos negativos, tenemos el potencial para el autoritarismo. La fuerte vinculación entre los ingenieros y el Estado
así como el énfasis en el orden y la planificación, podría abrir la puerta a prácticas autoritarias o tecnocráticas. Una visión potencialmente homogenizadora. La búsqueda de la armonía entre el hombre y la naturaleza podría llevar a una visión homogenizadora del territorio, que ignore las diferencias culturales y sociales. Eh, Doy paso a mi siguiente compañero para que continúe con la exposición. Buenas noches. Hablaré sobre el debate surgido por las corrientes de Gran Bretaña y Francia. El debate surge por la teoría de la razón, donde la corriente de Gran Bretaña pone el acento en la observación del funcionamiento real del razonamiento de las personas, interesándose especialmente desde un posicionamiento empirista y luego utilitarista, por lo que es eficiente, económico y pragmático. Por su parte, la corriente francesa es del ámbito politécnico, entiende la razón como un atributo del ser humano en general, descontextualizado y deshistorizado. A pesar de ello, hubo paso al debate sano donde se rescataron ideas filosóficas y teorías que enriquecieron tales corrientes y por ende al pensamiento que se tiene sobre el ingeniero. También añado el comentario de Francois Batin, que aporta otra mirada que enriquece el debate sobre el pensar de los ingenieros con su sugerencia que las ciencias sociales deben renunciar a ver en todo procedimiento de cálculo o razón mecánica que impide el pensamiento crítico y lo considera estéril. Procedo a decir los aspectos positivos y negativos. Un aspecto positivo es, a pesar de la diferencia que pudo ver en las corrientes, hubo un sano debate que enriqueció los puntos de ambos. Un aspecto negativo sería el que al seguir una razón mecánica te impide tener un pensamiento crítico. Ahora doy paso a mi siguiente compañero. Buenas, soy Ayer Oroya. Siguiendo, en 1829 se crea en París la Escuela Central de Artes y Manufacturas con el objetivo de enseñar las ciencias industriales, que las nacientes industrias estaban necesitando. Alrededor del año 1850 se presenta en la ingeniería una creciente diversidad de ramas de especialidad. Por ejemplo, en Francia, donde la ingeniería mecánica se separó de la ingeniería civil. Años más tarde, emerge la ingeniería eléctrica y la ingeniería química. Posteriormente, de 1870, la Segunda Revolución Industrial promueve la creación de escuelas especializadas, teniendo en cuenta la aparición de nuevos dominios industriales y campos científicos. En parte, la masiva industrialización promovió el nacimiento de nuevas especialidades de la ingeniería, pero eso también trajo una erosión en el prestigio del ingeniero. En la segunda mitad del siglo XIX, en Francia, la educación técnica se detuvo debido a que siguió monopolizada por el Estado, siendo centralizada en París y enfocada en la formación de la alta burocracia de oficinas y ministerios, priorizando uno mismo en lugar de la nación. En adición, en las escuelas se especializan más en la producción de la élite económica y social de la nación, proveyendo una enseñanza más general. Por otro lado, en Alemania se distinguió por poner empeño tanto en la formación de ingenieros como en la socialización de una educación técnica de diversos niveles. Esto trajo como consecuencia una supremacía en la formación de ingenieros, acelerando su industria a pasos agigantados. A finales del siglo XIX, en Gran Bretaña, la Institution of Civil Engineering puso sus propios exámenes para otorgar el grado de membresía cualificada de la institución, con el cual equivalía al reconocimiento del título de ingeniero. Esto fue aplicado por otras instituciones. Además, esto provocó que las universidades tengan que preparar a sus alumnos para rendir este examen, el cual era la valla para el reconocimiento. En 1921, el Ministerio de Educación estableció de manera oficial un sistema nacional de certificados y diplomas. Esto proveyó a la industria de gente bien preparada. En Estados Unidos, la educación era individualística, sin un programa socioeconómico y social básico. Pero en Estados Unidos no se suele recurrir a un gobierno central para arreglar el problema, como ocurrió en este caso. Se hicieron coordinaciones voluntarias donde se crearon
agencias de coordinación para convencer al público de la importancia de un adecuado y bien estructurado esquema de educación técnica, jugando a favor de la economía general. Entre los pros y contras de esta parte podemos encontrar el nacimiento de diversas ramas de la ingeniería. Esto contribuyó a la resolución de problemas que requerían conocimiento más especializado de alguna ciencia, y la creación de un sistema de certificados y diplomas. Sirvió como un estándar de reconocimiento mínimo que debía poseer un ingeniero para ser reconocido como tal. Entre los contras, la erosión del prestigio del ingeniero durante la Segunda Revolución Industrial. El autor no profundiza lo que originó este suceso ni las consecuencias posteriores, pero se puede inferir que lo que lo originó fue que debido a la mecanización de los procesos, el ingeniero es nada más visto que como un supervisor. Somos el grupo 3 del curso de ética de la Universidad Nacional de Ingeniería, Facultad de Ingeniería Química y Textil. Muchas gracias por su atención a esta presentación.